estamos acá presentes con la marca Gela, que nos va a dar una capacitación esta vez de todo lo que está referente a lo que es electricidad relacionada con lo que es instalación de bocinas, relays, fusibles, ¿no? Quien les va a dar la capacitación es César Maldonado, quien es el manager de toda la región, quien es nuestro representante acá para Gela. Y bueno, gracias a Implementos Perú, vamos a darle paso a César para que empiece esta capacitación. Vamos, César. Así es. Buenas tardes para todos y muchas gracias por conectarse nuevamente. Un agradecimiento ahí a ustedes por su tiempo y a Implementos, obviamente, por prestarnos el espacio. Desde Gela siempre queremos estar compartiendo con ustedes novedades de producto y viendo qué estamos sacando en términos de nuevas tecnologías. Entonces vamos a compartir un momentico la pantalla. Listo. Ustedes me dicen si por favor la ven. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí, Hola, se ve. hola. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, por esta disposición para que conozcamos un poco más sobre estas líneas tan interesantes como son las líneas de eléctricos. Aquí básicamente, como ya decía Alejandro, vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con bocinas, con relés y con fusibles, que son elementos de instalación, evidentemente, cuando hacemos algún tipo de modificación eléctrica dentro del vehículo. Entonces, iniciamos haciendo un pequeño recuento, tal vez algunos que ya estuvieron en la charla anterior lo escucharon sobre en qué estamos en Gela, pero tal vez para las personas que es primera vez que se conectan con nosotros, pues quiero contarles un poquito cuál es el presente y cuál es el futuro de la compañía, ¿sí? Estamos ahora dentro de una región que es denominada CSA, Centro y Suramérica. Y bueno, la compañía tiene más de 125 años a nivel global. Como todos conocen, Gela es una marca alemana que ha tenido, pues digamos, gran incursión dentro del mercado global en términos de equipo original y en términos de aftermarket. Hemos tenido varias alianzas estratégicas y hemos empezado a crecer en términos de portafolio, así como lo vemos ahora. Actualmente tenemos casi el 15% del mercado mundial en iluminación. Ahí hablamos específicamente de todo lo que tiene que ver con faros principales para vehículos, que ahorita les voy a hacer como una especie de resumen. Luego los faros auxiliares o halógenos, como en algunos países se conocen, y también todo lo que tiene que ver con bombillería, y los bombillos tradicionales, halógenos, xenón y tipo LED. Actualmente nos hemos consolidado como la compañía número 1 en términos de electrónica. Entonces, somos líderes globales, también supliendo a la industria de equipo original. Aquí sí estamos hablando de grandes cantidades de números de parte en términos de sensores. Tenemos más de 51 tipos de líneas de productos que van a diferentes aplicaciones de vehículos. Y aquí, como son aplicaciones, digamos, muy universales, aplican para casi todos los vehículos, tanto asiáticos, americanos y europeos. Entonces, para tener como referente. A nivel global estamos así representados, tenemos más de 55 plantas en todo el mundo. Principalmente el producto que estamos recibiendo en el Perú viene tanto de Europa, pues nuestra bodega principal está en Alemania, y luego desde Estados Unidos, en donde tenemos unas bodegas también bastante grandes en el estado de Georgia, ahí en Atlanta. Y luego tenemos algunos otros productos que salen desde México, pero vamos a hacer como una especie de recuento en términos de qué tiene Gela para ofrecer actualmente. Esta es una especie de resumen, no voy a entrar en detalle porque vamos a hablar específicamente de algunas gamas de producto. Entonces vemos como primera parte todo el tema de iluminación específica de vehículos. Esto nosotros lo fabricamos de equipo original para varias marcas europeas, llámese Audi, Mercedes-Benz, Fiat, Volkswagen, etcétera. Hay varias plataformas en donde
nosotros les fabricamos estos faros principales de equipo original y luego después de un tiempo lo que hacemos es tener estos productos en el mercado de aftermarket. Pues digamos que se generan unas licencias y después de 3, 5 años, dependiendo del negocio con la compañía, con la ensambladora, pues ya podemos empezar a suplir este tipo de productos en el aftermarket. Luego, todo el tema de iluminación universal. En la pasada charla estuvimos haciendo un recuento de cuáles son los principales productos que estamos promoviendo ahora. Bueno, es una gama bastante extensa e incluso cuáles son los nuevos productos que hemos venido agregando, muchos de ellos en la línea de faros tipo LED, incluso también barras de luces tipo LED. Entonces, bueno, no nos vamos a detener allí porque ya lo vimos. Y en electrónica, pues como les decía ahora, siendo el jugador más importante a nivel global en la industria de sensores, pues también somos suplidores de primer ensamble o de equipo original para muchas de estas plataformas. De hecho, somos casi que el 60% de la electrónica que utiliza vehículos como Tesla, pues es Gela. Y así pasa con otro tipo de vehículos. No solo lo vemos en vehículos de gama premium, sino también en otros más comerciales, Toyota, Kia, etcétera. Vehículos que se ven más en nuestra región. Electricidad es parte de lo que vamos a hablar ahora, todo el tema de fusibles, relés, bueno, y algunos otros elementos para instalación. Entonces, no voy a adentrarme mucho porque nos adelantaríamos en el tema. Limpia parabrisas para nosotros también es una gama que ha venido creciendo bastante en la región. Actualmente somos, pues dependiendo del país, somos o segundos o terceros en ventas por cada uno de los territorios en los que estamos. De hecho, limpia parabrisas lo revisamos también en la sección anterior. Tuvimos algunas mejoras o algunos cambios en términos de diseño del empaque, aunque ya se veían bien, pues mejoramos incluso más el empaque de nuestra limpiaparabrisas y también mayor cantidad de conectores o adaptadores en la medida que van saliendo nuevos vehículos, pues tenemos que irnos actualizando. Sistemas acústicos también es parte de lo que estaremos revisando hoy. En Gela también tenemos una línea bastante completa en sistemas de frenado, entonces allí encontramos pastillas de frenos, discos, sensores de desgaste, líquidos de frenos y limpiadores de frenos. Es una línea bastante premium, va a un mercado de vehículos de alta gama, entonces digamos que esa es la consideración. Y tenemos una línea que se llama Químicos. Básicamente esta línea sale desde Gela, México, pues porque las operaciones en Gela, México son bastante grandes. Allí tenemos casi 7 plantas, algo así como 5,000 empleados. Y estamos promoviendo desde México entonces toda la gama de aceites en las líneas de minerales, semisintéticos y sintéticos, y también las líneas de refrigerantes, más los ATF. Luego la línea de bombillos, pues que ya ha sido tradicional en Gela hace bastantes años. Y otras gamas que hemos dado como un refuerzo en cuanto al portafolio. Los motores de arranque alternadores, ahorita contamos también con reguladores dentro de este paquete, son más o menos 900 números de parte en las principales aplicaciones que se mueven dentro de nuestra región, tanto en vehículo liviano como en equipo pesado. También la línea de bujías, con bujías nos ha venido yendo bastante bien, es bien competitiva, son productos pues de una calidad estilo Gela, entonces no tenemos pues ningún contratiempo en términos de cómo es el producto, de su operación, etcétera. Bombas y bobinas también la hemos actualizado, tenemos casi 400 referencias en bombas, 600 referencias en bobinas, entonces es un paquete interesante con productos de muy buena calidad y bastante competitivos en términos de precio. Y bueno, nuestra línea de baterías también que sale de la planta desde Ecuador. Entonces, bueno, ese es como una especie de recuento para hacer la introducción sobre qué es Gela, en qué estamos y en qué nos venimos moviendo. Realmente, Gela, una compañía de 9 billones de euros. Ahorita, de hecho, acabamos de hacer una alianza con una compañía que se llama Faurecia para hacer una especie de fusión y ya nos consolidamos como el séptimo suplidor de la industria de autopartes con una compañía que ya quedaría de 26 billones de euros. Entonces, digamos que lo que vamos a recibir son muchos más apoyos en términos de electrónica y pues digamos que
todo el impulso para seguir promoviendo todas nuestras líneas a través del aftermarket. Entonces, bueno, específicamente sobre la línea de bocinas, es el primer paquete de productos que quiero que empecemos a revisar y bueno, en lo que ustedes también mostraron algún tipo de interés para esta sesión. Pues en la línea de bocinas, como sabemos, hay cantidades de referencias, ahorita tenemos casi 150 números de parte. Entender que también Gela pues ha tomado cierta relevancia por todas las certificaciones de producto, digamos que es bastante interesante cuando estamos hablando del tipo de sonido que está emitiendo, ¿sí? Y que realmente la bocina, aparte de ser un elemento pues que nos va a generar un aviso sonoro, pues también hace parte del funcionamiento correcto dentro del vehículo. Es decir, si no tenemos bocina y estamos conduciendo a alta velocidad y un carro se nos va a atravesar, pues ahí entendemos cuál es la importancia de tener una buena bocina. Entonces, bueno, básicamente la línea de bocina, lo que estamos hablando es que son transmisores de señales acústicas. Les voy a explicar un poquito en términos técnicos, también a grandes rasgos, cómo opera una bocina. Básicamente la línea de bocina siempre la estamos promoviendo con relevadores. ¿Para qué? Para mantener también ese sonido de forma constante. Entonces, digamos que parte del asunto técnico que estamos revisando. Si tienen alguna inquietud, por favor, en cualquier momento hacen la consulta y vamos resolviendo las dudas. Pues bueno, como ya les decía, son alimentadas principalmente por la batería, ¿sí? Desde donde se envía un pulso de voltaje, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que normalmente hacemos la conexión de esta bocina a través de un relevador para evitar caídas de voltaje, para que se mantengan aislados ambos circuitos, el del interruptor que acciona la bocina y el de realmente la acción de la bocina. Entonces, bueno, ahí estamos hablando que cuando se genera ese pulso de corriente, lo que se genera es un campo magnético que hace un efecto mecánico entre la bocina. Ahorita les muestro una imagen un poco más ilustrativa. Esto mueve un diafragma y ese diafragma genera una vibración y esa vibración es la que produce el sonido. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué las bocinas finalmente se dañan? No solamente se dañan por el aspecto eléctrico, ¿sí? No solamente pueden ser por sus componentes eléctricos o por las puntas de conexión, sino también por esa acción mecánica. El material se va fatigando y entre más accionemos nuestra bocina, pues en algún momento se va a deteriorar y pues ya va a dejar de sonar como se debe o incluso el diafragma se puede llegar a partir. Importante pues que nuestras bocinas Gela, pues evidentemente todos los materiales son auditados para poder tener las certificaciones que ya les voy a mostrar dentro de un rato. Entonces, básicamente viendo un corte transversal de esa bocina, pues tenemos los dos contactos donde va a tener el polo positivo y el polo negativo, eh, un embobinado o electroimán, ¿sí? Que una vez se energiza, es quien produce que ese vástago que vemos allí en color naranja, pues se retraiga. Entonces, cuando ese vástago se retrae, se va hacia atrás, pues el diafragma, entonces, que ustedes ven ahí también un corte lateral de ese diafragma, pues se va a mover rápidamente, va a generar vibraciones hacia adelante y hacia atrás de forma rápida, generando el sonido. Pues básicamente de una acción eléctrica se genera un campo electromagnético que al final produce un movimiento y se genera el sonido. Es básicamente el sonido de la bocina. Importante que la mayoría de las bocinas tienen atrás un tornillo de ajuste, ¿sí? Ese tornillo de ajuste lo que nos va a permitir, como pueden ustedes ver, es que limita un poco cuál es el desplazamiento de ese vástago. Entonces, en la medida en que ajustamos hacia adentro o hacia afuera, pues el sonido va a cambiar. Entonces, cuando cambia ese sonido, entonces decimos que la frecuencia del sonido de esa bocina es un tanto diferente. Entonces, ustedes, por ejemplo, han visto que algunas bocinas vienen en kit, en un paquete de 2 unidades, y una dice que es de tono alto y una de tono bajo, ¿sí? Para que suene, digamos que dentro de un ambiente que es bastante
congestionado de otros ruidos, pues que sea lo suficientemente ruidoso este sonido de la bocina y pues se genere la alerta de sonido. Entonces, efectivamente, la diferencia que ocurre entre una y otra bocina es solamente ese ajuste de ese tornillo. Eh, Importante, eso ya viene ajustado de fábrica, es decir, viene ajustado para que genere una cierta frecuencia y asimismo vaya a tener un sonido diferente una de la otra. Entonces, por tanto, no se recomienda tratar de hacer ningún tipo de ajuste, es solamente para contarles para qué sirve ese tornillo. No sé si de pronto hasta allí tengan alguna inquietud, si les quedó un poco claro cómo es el esquema de la bocina, si digamos que es una interpretación bastante sencilla, pero pues lo que queremos es que tengan el concepto bastante claro. ¿Vamos bien? Eso indica, puede ser que sí, o que más bien no me entendieron. Bueno, dentro del portafolio que tenemos en Gela, pues vamos a encontrar varios grupos, digamos, y, grandes grupos de tipos de bocinas. Entonces encontramos las tradicionales bocinas tipo disco, ¿sí? Que pueden ir desde las bocinas pequeñitas para moto o algunas ya un poco más grandes para automóviles, ¿sí? Y cuando ya queremos algún tipo de diseño particular o que suenen con unas características diferentes o que suenen incluso más duro, utilizamos las bocinas supertono, que es la que vemos allí en el centro de color rojo. Sin embargo, vamos a ver un poco de portafolio y vamos a ver que no solamente vienen en esas características, sino que vienen en otros colores, también porque son un poco más de diseño. Luego aparecen las tradicionales bocinas o cornetas eléctricas. Entonces dice dos tonos, pues porque va a venir en un paquete que van a venir una de tono alto y una de tono bajo, con sonidos un poco más melódicos por el aspecto con el que emite el sonido. Entonces ese sonido de corneta, pues lo vemos ya en vehículos un poco más modernos o de alta gama. Entonces ya ahorita todo el mundo quiere tener una bocina que suene un poco mejor, más bonito, por así decirlo, y tienden a transformar o a modificar las tradicionales bocinas de disco de la izquierda por unas bocinas o cornetas de la derecha. ¿Sí? Luego, para aplicaciones un poco más grandes, ese grande entre comillas, porque estas primeras que vemos allí, trompetas con compresores, las he visto también en automóviles, entonces depende del gusto también del usuario. Estas trompetas con compresores son parte digamos, de una mejora en términos de cómo se escucha de melodioso ese sonido. Entonces, pues tenemos allí un sonido mucho más intenso, más melódico, etcétera, y con más potencia. Pero también vamos a ver que vienen en doble tono, en triple tono, etcétera. Ahí hay suficiente tela para cortar en términos de portafolio. Luego, la trompeta neumática, principalmente para vehículos grandes, pues desde camiones intermedios como NPR, NKR, etcétera, hasta vehículos ya mucho más grandes, tractocamiones, buses grandes. Entonces, bueno, ahí vamos a encontrar también otras características de producto. Y las alarmas de retroceso o alarmas de reversa, que si bien hay varias también dentro del portafolio, pues la que más se vende en toda la región es esta que tenemos allí en la imagen. Pues primero porque es un producto de muy buena calidad, ha tenido muy buen desempeño, nos ha mostrado que en vida útil también nos da digamos que un desempeño sin igual respecto a lo que encontramos en el mercado, y además también es bastante competitiva en relación de su precio. Entonces, también ha sido pues como que un producto bastante o muy bien aceptado. ¿Sí? Hasta allí tenemos inquietudes que me quedé un poco preocupado porque no los escuché por allí. Sí, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Ok. Bueno, entonces básicamente cuando hablamos de la instalación de una bocina o una corneta,
como estábamos viendo en la parte anterior de portafolio, pues básicamente vemos que hay un primer elemento que es esa batería que nos va a permitir el suministro de corriente, ¿sí? El suministro energético. Pero también aparece un elemento súper importante que lo vemos aquí en la parte superior, estoy marcándolo con el mouse, y es ese relevador. Entonces, ese relevador, a pesar de ser un dispositivo tan pequeño, lo que nos permite es accionar esa bocina de forma, como ya veíamos, ininterrumpida, es decir, que se genere un suministro hacia la bocina, un suministro energético hacia la bocina, pues que no nos permita caídas de voltaje, ¿sí? Y además también que nos permita un flujo de corriente constante. Entonces, por eso es tan importante el tema de usar un relevador, además porque de alguna forma como que nos elimina cualquier tipo de interferencia. Entonces, cuando nosotros ponemos ese relevador, lo que hacemos es separar los dos circuitos. Entonces, tenemos un circuito que es solo el comando, el accionar que vemos aquí al lado derecho. Entonces, al lado derecho tenemos ya un switch, que es el que va a activar el sonido, pero ese switch envía una señal hacia el relevador. Y ese relevador finalmente está generando una salida hacia la bocina. Entonces, estamos separando dos circuitos para que se pueda generar el sonido de forma independiente y, pues, como ya les decía, que haya siempre estabilidad en cuanto a voltaje y a corriente. Pues es importante el uso de los relevadores. Y si son Gela, mucho mejor. Entonces, bueno, dentro del portafolio de bocinas, bueno, esto es solamente una imagen, pero actualmente, como les decía, tenemos casi 150 números de parte. De hecho, antes teníamos un poco más, teníamos casi 250 números de parte, pero empezamos a revisar cuáles eran los que tenían mayor impacto dentro de la región para optimizar también el portafolio y bueno, quedamos con un portafolio bastante extenso y como podemos ver en las imágenes superiores, pues arrancan desde las bocinas tipo disco, desde las más pequeñas, entonces principalmente recomendadas para aplicaciones muy pequeñas, motocicletas, etcétera, o carritos muy pequeños, y luego vamos creciendo en tamaño de bocina. Entonces, entre mayor diámetro tenga esa bocina de disco, pues como ya vimos en las imágenes primeras que estábamos revisando cómo es el funcionamiento, pues quiere decir que va a tener un diafragma mucho más grande. Y al tener un diafragma mucho más grande, esa bocina pues va a generar un efecto mecánico superior y también va a haber un sonido envolvente más grande. Pues básicamente el tamaño aquí nos está apoyando para que haya una mayor vibración y mejor sonido. Igualmente, también vamos encontrando luego las cornetas, luego las trompetas, etcétera, hasta, bueno, trompetas ya bastante más grandes, que ya vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces, en teoría, como Gela ve este portafolio, pues es de forma ascendente. Entonces, decimos que las más pequeñas van para aplicaciones un poco más ligeras y a medida que vamos creciendo en aplicaciones, pues digamos que vamos subiendo en una diagonal en términos del tamaño de bocina o de trompeta que deberíamos estar usando. Sin embargo, nuestros mercados en América Latina pues son bastante impredecibles y como les digo, pues me he encontrado con algunas cosas, algunos carros muy pequeños con trompetas que uno diría, bueno, eso es de un tractocamión, pero pues igual, a preferencia del usuario. Entonces, bueno, no nos vamos a poner ahí enojados porque alguien quiera ponerle una mejor trompeta. Adicional, pues sabemos que en el mercado peruano pues se conduce mucho también con la bocina. Entonces esto nos genera pues mayor rotación en términos de esta línea de productos. Es bastante interesante la rotación de la línea de sistemas acústicos en Perú, pues precisamente porque es como lo tradicional, el tema de estar conduciendo, pitando. Cuando estamos en la calle también vemos que un taxi pasa y te está pitando todo el tiempo por si uno necesita el servicio. Y como les mencionaba al comienzo, pues eso también hace que el producto se vaya desgastando y finalmente tengan que estarla reemplazando. Pues bueno, es parte como dicen los americanos, los gringos de la oficina de Gela en Georgia, suena a dinero.
entre más suene en el claxon, más vamos a estar facturando en términos de unidades. Entonces, bueno, contándoles un poco el portafolio, cómo está, no me voy a tener en cada una de las bocinas, pero sí quiero mostrarles cómo tenemos parametrizado nuestro portafolio. Pues importante entender que arrancamos con bocinas pues desde las más pequeñas, entonces hablamos de set de bocinas para motocicletas, bueno, todas las pruebas que también les hacemos a estos productos para que puedan ser certificados. Y aparecen ciertas características, que esto sí me interesa que ustedes lo tengan en cuenta porque vienen en las cajas o en los blisters del producto. Entonces aparece una indicación de frecuencia. Entonces van a decir, cuando es el set de dos bocinas, va a aparecer dos valores. Quiere decir que estamos indicando cuál es el valor del tono bajo y cuál es el valor del tono alto. Entonces, como les decía, cuando hay mucho tráfico, cuando hay muchos sonidos ambiente, pues es mejor tener las dos bocinas que van a sonar, una un tono más agudo y una un tono más grave, para que ese sonido realmente pueda impactar lo más posible. Y entendiendo que esto es un elemento de seguridad, más allá de solamente sonar el claxon, pues sí nos va a evitar cualquier tipo de accidentes al futuro. Entonces, bueno, importante este tema de la frecuencia, aquí se va a marcar, como vemos aquí, por ejemplo, para esta bocina en particular que viene en una caja, el set de 2 unidades, pues viene el número de parte, 2 piezas y aparece cuáles son esas frecuencias para ambas. Pero cuando viene en una sola pieza, una sola bocina, tradicionalmente la que se vende es solamente el tono alto. Entonces, importante que ustedes lo tengan en cuenta porque pues, cuando a un vehículo solo le van a instalar o a una moto solo le van a instalar una bocina, normalmente solo se le instala el tono alto. Pues bueno, luego otra característica súper importante es el nivel de sonido. Entonces, ¿qué tanto suena esa bocina? Pues importante decir que nosotros al ser certificados bajo la norma SE, como vemos aquí en la aprobación en la parte derecha, esta norma nos exige que nosotros hagamos una prueba de sonido a 2 metros de distancia. Entonces, este sonido nos dice que pita a 108 decibeles, ¿sí? A 2 metros. Importantísimo. Entonces, cuando uno se compara contra otro tipo de bocina que hay en la calle, pues tiene que ver cuál es la certificación que tiene la bocina. Porque puede ser que nos digan, no, es que esta bocina suena a 112 decibeles. Uno dice, 108 contra 112, pues me compro la de 112. Entonces, entra uno a analizar y dice, bueno, ¿y a qué distancia hicieron la prueba de sonido? Pues si uno se hace al lado de la bocina, pues evidentemente puede que suene mucho más duro. Pues uno le puede poner un valor que quiera allí, pero probablemente no sea certificado. Esta prueba SE nos exige que sea a 2 metros. Pues bueno, esa es una característica súper importante que la tengan en cuenta. Otra característica súper relevante dentro de las bocinas es el voltaje de operación. A pesar de que suene a una característica que ya damos por sentada, pues no pasa que a veces la conectemos a 24 voltios cuando realmente la corneta o la bocina era para 12 voltios. ¿Esto por qué? Porque estos productos no son multivoltaje. Estos productos, cada uno está parametrizado o a 12 voltios o a 24 voltios. Lo otro ya son características sobre la construcción de la bocina. Entonces vemos el diámetro. Esta es de 7 centímetros o 70 milímetros, por eso se llama la S70M, entonces, porque es de 70 milímetros y tiene un consumo bastante bajo. Entonces, cuando también revisemos otras piezas, pues uno siempre compara contra otras marcas cuánto consume una bocina versus la otra. Porque evidentemente dependiendo de cómo se haya fabricado la bocina, pues va a tener mayor o menor pérdida de corriente. Quiere decir que no todo ese voltaje con ese amperaje, esa potencia, en resumen, se está usando para accionar el sonido. ¿Sí? Puede que hayan pérdidas dentro de la bocina. Entonces estamos hablando de esta bocina en particular,
de un consumo bastante bajo de 16 vatios, y como son 2 unidades, por eso dice 2 por 16, 2 unidades de 16 vatios cada uno. Entonces, bueno, siempre dentro del empaque también ponemos cuál es el grupo objetivo, es decir, hacia dónde cree Gela que deberíamos vender el producto. Pero nuevamente, esto va a depender específicamente de los usuarios. El usuario es quien marca la pauta de hacia dónde quisiéramos direccionarnos. Entonces, bueno, en adelante vamos a ir viendo algunas otras series de bocinas. Como les digo, no quiero que nos detengamos específicamente en todas, pues porque es parte de revisar los catálogos de Gela, pero sí entender un poco a grandes rasgos que tenemos. Lo que sí quiero dejarles dentro de su memoria es que pues vamos aumentando de tamaño. Entonces estamos hablando de que la anterior era de 7 centímetros, esta es de 7.7, y si vemos el nivel de sonido también incrementa. Entonces estamos hablando de una bocina de 111 decibeles a 2 metros, ¿sí? Y también en doble tono, entonces 350, 420 Hz. Aquí la frecuencia no nos va a decir qué tanto suena. La frecuencia solamente nos va a decir si el tono es grave o bajo, perdón, si es grave o agudo. Lo que nos va a indicar qué tanto pita este claxon o bocina es la intensidad de sonido o nivel de sonido en decibeles. También una bocina indicada para 12 voltios, con consumo, evidentemente, como es una bocina más grande, pues entonces va a tener un consumo un poco mayor, y también bajo la aprobación SE, ¿sí? Luego también 92 milímetros, perdón. Entonces estamos hablando de un diámetro de 9.2 centímetros, y empezamos a notar que ya como son bocinas un poco más grandes, entonces las tenemos caracterizadas bajo 2 voltajes diferentes. Entonces tenemos una para 12 voltios y otra para 24 voltios. Si ustedes ven aquí en el resumen del producto, pues vamos a encontrar que estas dos piezas dicen 12 voltios, pero luego también hay otro número de parte para 24 voltios, ¿sí? Y luego un blister, por si queremos comprarla de forma individual, para solamente en tono alto. Entonces vamos a encontrar también que las características de potencia pues cambian. Entonces, si son a 12 voltios, pues el consumo es de 60 vatios cada uno. En cambio, si las usamos las de 24 voltios, pues tenemos un consumo de 72 vatios por cada uno. También bajo aprobación CCC, esta es un tanto diferente. La S aplica principalmente para Europa, y esta CCC es para Asia, para todo Asia. Luego también bocinas, bueno, aquí vemos que incluso sigue creciendo el diámetro, 12.3 milímetros, es decir, 12.3 centímetros, 123 milímetros, también con una intensidad de sonido un poco más alta. Entonces, ustedes van a decir, entonces, si yo tengo la bocina grandota o el claxon más grandote en Gela, entonces va a sonar mucho más duro. Y ahí les voy a decir que tenemos una restricción, y es que las normas, tanto la SE como la CCC, nos dicen que máximo debería sonar, bueno, entre 118 decibeles y 120 decibeles para poder lograr la aprobación. Eso también tiene una consideración de tipo de contaminación ambiental. Entonces, esta norma lo que nos dice es, oiga, usted con una bocina que suene máximo entre 118 decibeles a máximo 120 decibeles, pues ya tiene un sonido suficiente para el tráfico, a pesar de que haya mucho ruido ambiental, otros vehículos, otros motores sonando, otros vehículos pitando, etcétera, pues no hay necesidad de un sonido mucho mayor. Entonces, siempre que queramos tener esa aprobación, pues vamos a estar dentro de esa norma. Hay algunos mercados que siempre nos dicen, oiga, queremos tener bocinas que suenen un poco más alto. Por allí teníamos una versión de alguna bocina que ya no podíamos cumplirla con aprobación para que sonara mucho más duro, pero creo que es la única que tenemos dentro de todo el portafolio de los 150 números de parte. Más bocinas similares, esta B36 también de 116 decibeles, 12 y 24 voltios, y ya como son bocinas más grandes, vemos que el público objetivo también va cambiando. Entonces ya estamos hablando de automóviles, tal vez algunos buses, algunos camiones o vehículos fuera de carretera también podría ser.
Y pasamos de las bocinas tipo disco hacia las bocinas supertono. Entonces, pues digamos que tienen unas características de sonido, pues digamos que alto, y adicional a esto, pues tienen también un diseño particular, que son como más bonitas, más de exhibición. Mucha gente las pone para que se puedan ver más fácilmente cuando abren el capó o en la parte trasera del vehículo, etc. Digamos que es para poder aprovechar que ese diseño pues es un poco más bonito, y pues hay muchas personas que les gustan, como decimos en Colombia y algunos otros países en Centroamérica, tunear los vehículos. Entonces, digamos que empiezan a ponerle ciertos aditamentos que se vean mejor. Entonces, aquí encontramos un nivel de sonido de 115 decibeles, también en doble tono, un diámetro de 108 milímetros, un consumo también relativamente bajo para lo que suena, 42 vatios, y una aprobación SE también. Incluso en Centroamérica, por ejemplo, como estas bocinas supertonos suenan tan duro, pues entonces aparece que las usan en embarcaciones, en yates, en algunos buques. Entonces ponen un set de varias de estas bocinas supertono, pues ahí sí ponen entre 4 y 6 para que suenen lo suficientemente duro, y bueno, con eso digamos que solventan su necesidad de algo, de un sonido, ¿sí? dentro de la embarcación. Esta es la siguiente versión de estas bocinas supertono. Vemos que es un poco más robusta y va a sonar un poco más duro, 118 decibeles, también 123 milímetros de diámetro, y entonces vamos a encontrar un consumo un poco mayor, 66 vatios. Igual, fuerte resonancia, y es una carcasa que es bastante robusta, y pues evita también que el producto se deteriore fácilmente. Entonces, son bocinas que suenan, tienen un sonido bastante interesante. Esta también, ya pero en color negro, entonces 118 decibeles, también en 12 y 24 voltios, porque pues como decimos, cada vez se va ampliando el grupo objetivo, es decir, vehículos mucho más grandes. También encontramos algunas otras, pues en algunos otros diseños, como esta DL50 con 114 decibeles, esta sí solamente indicada para 12 voltios y un consumo de 72 vatios, también bajo la misma norma. Y pasamos al siguiente grupo de bocinas. Como ya decíamos, pues aparecen estas cornetas que son un poco más melódicas, y bueno, esta tradicional que es un color que siempre ha gustado dentro del producto Gela. Entonces, este producto viene ya incluso con el relevador. ¿Por qué creen que ya tiene el relevador incorporado este paquete? No sé si de pronto a alguien de los que está escuchando se le ocurre por qué tal vez las otras no las vendíamos con relevador y esta sí. No todos al tiempo. ¿A alguien se le ocurre por qué podría venir con relevador esta corneta? Bueno, voy a ir dando la respuesta, dado que tal vez no la conozcan la respuesta específicamente. Eh, Normalmente, como ya les decía, con estas cornetas, lo que ocurre es que muchos de los vehículos vienen con bocinas tipo disco, ¿sí? Tal vez bocinas que suenan un poco menos duro o que tienen un consumo menor. Entonces, como esta corneta se caracteriza como un producto que es un upgrade, como una mejora al vehículo, entonces pues siempre que vamos a hacer la instalación de un producto que va a consumir mucha más corriente, mucha más potencia, entonces pues siempre tenemos que hacer la instalación, como veíamos al comienzo, con un relevador. Entonces estamos hablando de esta corneta tipo rojo, ya con el paquete, con el relevador, y pues 110 decibeles, que es un sonido bastante alto. Eh, También un consumo de 72 vatios por cada una de ellas, y con todas las aprobaciones. Entonces, también tenemos, hay gente que dice, no, pero yo no necesito el relevador, yo quisiera tener solo la bocina. Pues bueno, listo, ya tiene el relevador,
dentro del vehículo, no necesita comprar el paquete con el relevador. Entonces vendemos también estos sets con diferentes colores. ¿Y por qué con diferentes colores? Que si suenan diferente, no, es exactamente el mismo producto, solo que según el tipo de vehículo, pues hay personas que prefieren un color u otro. Entonces, las tenemos en estos colores rojo, azul y amarillo. También con niveles de sonido de 110 decibeles, ya sin el relevador. eh, y pues va a costar un poquito menos que la otra, solamente porque en el paquete no viene ese relevado. ¿Sí? Ahora bien, también nos dicen, pero dentro del set de cornetas yo quiero uno que suene un poco más duro, entonces tenemos una con un sonido un poco mayor, 113 decibeles, ¿sí? También bajo la misma norma. Y como podemos ver, este producto puede ser empacado o puede ser entregado tanto en caja como en blister. Ahí también va a depender del tipo de exhibición que tenga cada uno de nuestros distribuidores, ¿sí? Para hacer la promoción del producto, pero ya vemos que las cajas pues, de Gela son bastante comerciales, etc. Ahora bien, esta bocina, la TC16, resulta que importantísimo el tipo de vástago sobre el cual se hace la instalación. Por ejemplo, si ustedes han visto un exhibidor de bocinas, pues casi todas vienen montadas, digamos, este paquete viene montada sobre ese vástago y el vástago, pues dependiendo de algunas marcas de vehículos, puede llegar a cambiar. ¿Por qué siempre que se hace la exhibición de las bocinas se monta sobre el vástago? Porque como es un elemento que tiene que vibrar, pues tenemos que tratar de dejarlo lo más libre posible para poder que se genere la vibración necesaria y pues que el sonido sea el correcto. Entonces, lo que vemos es que algunas marcas de vehículos han sacado pues como que ciertas características de vástago diferentes para el montaje de la bocina. Entonces, la que vimos anteriormente, pues trae el vástago, digamos, universal. Pero para algunos otros vehículos, pues decimos, si no quiere hacer la adaptación del universal, pues puede comprar determinado número de parte por marca de vehículo. Entonces, pues digamos que abrimos esa posibilidad para que puedan acceder a productos diferenciados por cada uno de los ensambladores. ¿Sí? Como vemos aquí es un poco las imágenes, ya digamos esos vástagos o conector de equipo original, pues va cambiando un poco. Entonces nos permite una conexión diferente. Aunque la que más se va a mover, evidentemente va a ser esta que es más de corte universal. ¿Sí? Luego, dentro de este paquete de cornetas, pues también vemos algunas con características diferentes como esta que es cromada. En un principio decíamos, bueno, es un plástico tipo ABS cromado y con el soporte, con el vástago metálico o soporte metálico. Y decíamos, bueno, a la gente sí le va a gustar este producto. Y pues en Europa tal vez nos decían los gerentes de producto, no, pero si es una bocina, eso va instalado adentro del vehículo, eso no se muestra, ¿para qué le vamos a poner, digamos, un cromado que encarece el costo de fabricación? Y lo que nos dimos cuenta en América Latina es que básicamente la gente sí le gusta este tema de los colores, sí le gusta un diseño diferente dentro de las cornetas y básicamente no es que cambie en términos de sonido porque sea cromada o no, es solamente estético, pero es un producto que se ha venido vendiendo bastante bien. Entonces, para que sepan que, pues digamos que tratamos de tener eh, diferentes colores, y diferentes también acabados en cuanto a ese plástico de alta resistencia. Entonces, como tenemos esta de tipo platino, pues hay también una de tipo negro, pero también como un cromado más oscuro, con características ya de 24 voltios. Entonces, ahí sí el público objetivo, pues como que cambia hacia vehículos un poco más grandes y también hacia buses grandes. Entonces, bueno, viene ahí el set de las dos cornetas y pues estamos hablando de diferentes también frecuencias. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna inquietud antes de pasar a todo el tema de trompetas, si han entendido un poco la dinámica del portafolio, cómo funcionan y esto.
Bueno, perfecto. En cualquier momento que tengan una inquietud, por favor nos la hacen saber aquí y aquí las vamos resolviendo. Entonces, bueno, cuando hablamos específicamente de trompetas, pues estamos pensando en un público ahí sí de vehículo pesado. Entonces estamos hablando de estas trompetas de highway para vehículos con sistema de aire comprimido, porque pues no trae compresor, sino que se conecta al compresor y pues básicamente lo que va a generar es un sonido pues bastante amplio y pues al tener ese diseño, esa trompeta, pues el sonido es mucho más melódico, ¿no? Un consumo bastante bajo de solamente 20 vatios y bueno, con todas las aprobaciones. Luego también tenemos esta que puede venir en dos versiones de 12 y 24 voltios con un nivel de sonido ya incluso más alto, 118 decibeles. Ya nos estamos acercando a ese máximo que nos permiten para emitir sonido bajo la aprobación SE o la CCC. Entonces, como veíamos, pues puede venir en 12 o 24 voltios, ¿sí? Y va a cambiar las características de consumo también de acuerdo a ese voltaje de alimentación. Y también estas trompetas de tono dual. Entonces, vemos que estas sí traen alguna característica interesante. Viene ya como un set. Entonces, trae el compresor, ¿sí? Que lo vemos ahí en la imagen, un compresor con cuerpo plástico, viene el relevador también para hacer la instalación y pues vienen dos tonos diferentes. Entonces, encontramos 780 y 840 Hz y bueno, como ya les decía, en 12 y 24 voltios bajo la misma aprobación. También en triple tono. Entonces, estas de triple tono lo que va a hacer es que va a sonar pues mucho más bonito porque pues tiene tres tonos diferentes. Entonces, se escucha como si fuera una especie de cancioncita. De hecho, vienen en dos versiones, una de sonido tradicional y otra en tono melódico. Ahí no van a escuchar la tradicional cucaracha, como en algunos países se venden estas pero sí un tono un poco más bonito, más bonito de lo tradicional. También estas cornetas o este set de cornetas de tipo neumático, entonces viene con su compresorcito, viene pues digamos que con un espectro de sonido amplio, pues estamos hablando de 115 decibeles, para 12 voltios y pues un consumo relativamente moderado, pues en función al tamaño de la trompeta. Y esta es como la más grande pues en términos de dimensiones, pero vienen indicadas para algunos vehículos ya mucho más grandes, por ejemplo, estos vehículos articulados tipo Volvo. Entonces, normalmente la original es similar a esta, ¿sí? Es casi que la misma. Entonces, por eso la tenemos dentro del portafolio, porque en nuestros países se ven estos vehículos de sistema de transporte masivo, pues que en algún momento pues también van a requerir el cambio de esa corneta. Son 115 decibeles, es decir, el sonido es bastante amplio y ahí sí, pues viene 12 o 24 voltios también y obviamente el consumo. Las alarmas de reversa, como les decía, es un producto que si bien es cierto, tenemos en diferentes configuraciones, pues la que más estamos vendiendo, promoviendo es esta, que es una alarma de retroceso con un sonido bueno de 110 decibeles. Y esta sí puede venir en multivoltaje, entonces es bastante interesante porque nos permite llegar a públicos objetivos bastante diversos. Entonces puede ser desde montacargas, como vemos ahí a la derecha en la parte inferior, o incluso buses, camiones, etcétera, o incluso también automóviles. Hemos visto que ahora están saliendo muchas de estas alarmas de retroceso un poco más pequeñas que este diseño, pero ya para automóviles más pequeños. Entonces, no sé, para un taxi, ¿sí? Para vehículos utilitarios, para un Uber, etcétera. Entonces, interesante porque se abre como un abanico de posibilidades a vender más productos hacia tal vez un público que no teníamos. De hecho, estamos trabajando con los gerentes de producto para ver si sacamos una versión un poco más pequeña de esta para llegar a esos vehículos o automóviles más chiquitos y pues empezar a llegar con un precio mucho más competitivo. Entonces, a pesar de que el precio es muy bueno y por eso es el producto número uno en toda la región de Centro y Suramérica,
pues queremos sacar otra versión mucho más pequeña, digamos que lo suficientemente buena para ese tipo de vehículos, de taxis, Uber, etc. Entonces ahí próximamente les estaremos comunicando cuando tengamos. Aparte de esta alarma de retroceso, pues como nos fue tan bien, ya luego nos pidieron, oiga, pero ¿qué pasa si porque esta tiene aprobación SAE, pero no tiene conexión a tierra? ¿Sí? Entonces solamente es el positivo y el negativo. Entonces en algunas aplicaciones especiales nos decían, oiga, necesitamos que tenga con polo a tierra. Pues listo, sacamos una versión un poco más costoso, evidentemente, porque trae otro aditamento, la alarma, pero pues ya tenemos esa otra versión. Y luego nos dijeron, queremos la misma, que ya viene con polo a tierra, pero que suene un poquito más intenso. Pues ya casi que son tres versiones diferentes de este mismo producto, pero evidentemente se va a mover mucho más en esta referencia. Y aquí, como vemos, en el centro, pues tenemos dos números de parte. Uno viene en caja, pues caja muy estética, muy al estilo Gela, o la otra es en blister para que se pueda exhibir mucho mejor en los análisis. Está bien. Ahí tenemos esas características. Y bueno, no solamente nos hemos quedado con este portafolio, sino que hemos visto cómo empezar a ampliarlo, y también lanzamos una nueva versión que es una bocina de 98 milímetros, también bajo la norma SR28, ¿sí? Con un consumo, pues digamos que moderado para la potencia sonora, que son 115 decibeles. Entonces también vemos el set o el producto individual, solamente el tono alto. Y luego las cornetas para motocicletas, porque resulta que estaba ocurriendo algo en particular con estos productos. Y es que las cornetas, nosotros las que vimos ahora en colores rojos o rojo, azul y amarillo, las estábamos promoviendo principalmente para automóviles. ¿Sí? Pero entonces nos dimos cuenta que algunas personas estaban comprando esas cornetas también para ponerlas dentro de motos. Entonces dijimos, bueno, es interesante cómo el portafolio de Gela se empieza a diversificar entre otro tipo de aplicaciones o vehículos, etcétera. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no tener una versión un poco más ligera, un poco más sencilla, que también sea corneta y que el precio sea un poco más competitivo? Entonces lanzamos esta que se llama Corneta Midnight, y básicamente va orientado a un segmento de motos. Entonces, el precio es más competitivo que una tradicional negra de automóvil, y pues tiene este diseño y un sonido interesante. También por si de pronto en algún momento llegan a encontrar oportunidades sobre este tipo de productos adicionales. Y dentro de las bocinas supersonantes, entonces encontramos también las series S130 y S140, que estamos hablando de 118 decibeles y 115 decibeles, pero lo que vemos son diseños, pues digamos, mucho más robustos. Entonces lo que impiden es que en teoría al ser pues caracterizados para vehículos más pesados, pues que ante cualquier tipo de golpe, piedra, etcétera, pues no vayan a sufrir ningún tipo de daño estas bocinas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la izquierda, trae como una coraza que la va a proteger de esas condiciones externas. Y bueno, la de la derecha así como si fuera un sistema de sonido súper sofisticado. Entonces, bueno, ahí encontramos nuevos productos. Y bueno, siempre tratamos de estar promoviendo todos estos nuevos productos a través de nuestros exhibidores, que si bien es cierto, pues lo que nos permiten es que la gente pruebe el producto en sitio. Entonces sepa cómo suena, etcétera, y nos permite también mover mucho más la venta. También actividades de marketing, materiales, pósters, bueno, que siempre tratamos de enviarlo a través de implementos para que tenga cómo posicionar el producto y que se vea muy bien en todas las tiendas. También tenemos de forma digital más información de cada uno de los productos en PDF. Entonces, bueno, importante porque pues
con esto lo que hacemos es que vamos teniendo más información que se puede compartir con cada uno de los clientes de cada uno de ustedes o incluso validar las características del producto. Adicional a esto, pues Gela para cada grupo de producto lo que trata es de tener como micrositios, es decir, páginas web especializadas. Entonces, si ustedes ingresan a este Gela Microsite Horns, ahí aparece características de cada uno de los productos, etc. Bueno, eso es parte de las características técnicas adicionales, pero por ejemplo, si ustedes están en la calle y quisieran pues tener algo para mostrarle a los clientes o incluso ustedes como usuarios también podrían bajarse la aplicación de Gela de bocinas y esa aplicación nos va a permitir acceder al portafolio de cómo suenan esas bocinas. Entonces, no sé si de pronto alcanzan a ver la pantalla. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Permítame, a ver si lo logramos. Permítame en un segundo. Voy a mostrarles acá a ver si logran ver la pantalla de mi teléfono. ¿Sí la ven? ¿Quién confirma si logra ver la pantalla? Sí se ve. Sí, a ver. Bueno, vale, muchísimas gracias por confirmar. Entonces, es una aplicación bastante interesante para bocinas. Ustedes se meten, ya sea que tengan un teléfono tipo Android o ya sea que tengan un iPhone, pues se meten al buscador de aplicaciones y lo hacen es le ponen en búsqueda, le ponen Gela bocinas y va a aparecer una aplicación que se llama Gela Horns en inglés. Entonces, esto lo que dice Horns bocinas y zumbador y aparece el logo Gela. Entonces, ustedes le pueden seleccionar cuando van a ingresar, primero les pide el idioma y aparece tres tipos de bocinas. Entonces, por ejemplo, ahí me aparece una supertono, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, primero le puede seleccionar el tipo de vehículo, ¿sí? Entonces en la parte superior aparece si es un automóvil, si es un bus, si es una motocicleta, ¿sí? Si es un carro utilitario, si es un industrial, tractor, etc. Bueno, digamos que lo que queremos es ver la característica de esta bocina. Entonces uno allí no pone una letra hacia adelante o hacia atrás, podemos modificar la bocina, pero vamos a hacer la prueba solamente con esta que nos aparece, la supertono amarilla. Y esta supertono amarilla, pues uno puede simular el sonido del tono alto, luego el tono bajo, o simular incluso ambos tonos en la fichitas. Entonces ahí vamos viendo y podríamos incluso ponerle cómo suena, cuál es el sonido ambiente. Entonces, si uno le pone 15 ruidos, entonces puede hablar cómo sería en el tráfico y cómo sonaría esa bocina en el tráfico. Entonces, bueno, interesante, pues porque cuando uno va a hacer la selección de la bocina, pues lo que quiere saber es cómo va a ser el claxon. Y también puede pedir que se despliegue, ahí en la parte inferior muestra cómo se despliega la información, dice más información abajo de la imagen de la bocina, y mostrar más información, ya aparece todos los mismos datos que les estaba compartiendo sobre dimensión de la bocina, sobre, digamos, intensidad sonora, frecuencia, normatividad y voltaje. Pues bueno, creo que es interesante porque pues, es una herramienta que tenemos a su disposición para que también nos ayude a seleccionar mejor, pues ya sea como usuario, seleccionar mejor el tipo de bocina o también para hacer la compra, para promover el producto, digamos dentro de nuestras tiendas. ¿Allí vamos bien? Con esto iríamos en términos de todo el portafolio de bocinas antes de pasar a relés. No sé si hasta allí hay alguna inquietud, todo está bien o no han entendido mucho. ¿Quién más? ¿Qué dice Wilman?
Todo bien, todo bien. Roberto, por ejemplo, o Andy. Creo que alguien iba a hablar, pero se le fue el sonido. Bueno, entonces, si no hay inquietudes hasta allí, vamos continuando con el tema. Ah, dale. ¿Quién hablaba? ¿Qué tal, profe? No, sí, todo bien, todo se está entendible. La única consulta es, ¿cómo conseguimos Perfecto. por ¿Y han tenido buenas experiencias? Se te fue la onda. ¿Cómo conseguimos qué, Anthony? Creo que te quedaste en silencio. O si quieres, pon la pregunta también en el chat y allí vamos contestando. Porque no te escuchamos. Bueno, entonces, para avanzando, digamos, por temas de tiempo, porque no sé si Anthony nos logró escuchar. Si no, lo pueden poner también allí las inquietudes en el chat y al final entonces vamos revisando el chat. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita continuamos con el tema de relés. Como vemos, los relés son bastante interesantes y bastante importantes, no solamente en la instalación de bocinas, sino en otros elementos como luces auxiliares, y pues en Gela pues es también una de las líneas que más promovemos. Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan tener acceso a este portafolio. Entonces, bueno, dentro de relés, básicamente, pues les voy a contar como el aspecto técnico. Aquí en relés, pues sí estamos hablando de casi 200 números de parte que tenemos y lo que van a cambiar son las configuraciones del relé, que ya les voy a explicar cuáles son esas características diferentes. Pero les voy a explicar cómo funciona un relé. Tal vez varios de ustedes ya lo saben, pero para los que no, un poco de repaso técnico no nos cae mal. Entonces, ¿qué es un relevador? Un relevador solamente es un interruptor eléctrico que opera mediante un electroimán. Entonces, como veíamos, este relevador es el que nos permite accionar también esa bocina, separar ese circuito. Entonces, a modo de interruptor, nosotros damos una instrucción para que se emita un sonido, llega esa instrucción al relevador y el relevador, como es un interruptor, pues abre o cierra, como vemos allí en la imagen. Esta imagen sería el interruptor y este sería el electroimán. Entonces les voy a ir contando cómo opera en temas técnicos. Entonces, ¿qué es el electroimán? Aquí vamos desde lo más básico para que todos lo tengamos súper claro. Disculpa si alguien ya de pronto tiene muy claro el concepto, pero pues vamos allá haciendo el repaso. Entonces, un electroimán es un imán que va a funcionar con electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre va a haber, digamos que un núcleo para ese electroimán y lo que vamos a encontrar es una especie de enrollado, ¿sí? O un embobinado. Y ese embobinado o enrollado está conectado a un suministro de energía o una batería. Entonces, básicamente, cuando nosotros generamos hacemos que se cierre este circuito, ¿sí? Que la batería esté conectada a este enrollado o embobinado, pues se genera un campo electromagnético al estar enrollado. Entonces se genera, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las imágenes de la Tierra, cuando muestran que los rayos solares van a llegar a la Tierra y que hay un campo que nos protege, es algo similar. La Tierra tiene un núcleo y básicamente pues lo que genera es que se generen un campo electromagnético que genera unas ondas, por así decirlo. Esto es exactamente igual. Cuando energizamos ese circuito, pues se genera un campo electromagnético. Pues ahora bien, ¿qué ocurre con el relé? Por dentro, pues tenemos esta cajita en naranja que vemos en la parte abajo, en la parte inferior,
pues es ese enrollado con ese circuito. Entonces, cuando el electroimán está desenergizado o está apagado, entonces el interruptor está abierto, como en esta parte izquierda. Entonces no hay flujo de corriente. Quiere decir que no va a pasar corriente aquí. No, se interrumpe. ¿Sí? Pero cuando energizamos el electroimán, entonces se convierte en una especie, pues ahí valga la redundancia, se convierte en un imán, y ese imán hace que esta platina o este interruptor se cierre. Entonces, ahorita al cerrarse, pues permite el paso de corriente. ¿Sí? Pero es básicamente, como dicen aquí, por la fuerza de atracción del electroimán. Entonces, no hay ningún tipo de contacto, no hay una cuerda que lo ale, nada, solamente es que se convierte en imán y al convertirse en imán se cierra el contacto y entonces se permite el paso. Pero si ustedes ven, como les decía ahora, están separados los dos circuitos. Por eso no hay interferencia de un circuito a otro. Por eso tenemos mayor estabilidad de voltaje, por eso tenemos mayor estabilidad de corriente. Espero ser claro con este par de imágenes bastante ilustrativas. Entonces, bueno, ese electroimán, pues, ¿cómo está compuesto? Se compone de una bobina, que es ese enrollado, ese cablecito que está enrollado. Entonces, entre más vueltas tenga esa bobina, pues se va a generar un campo magnético mayor, porque digamos que pasa más corriente a través de ese enrollado, perdón, va a pasar, es la misma corriente, pero hay más vueltas, entonces se genera un flujo de corriente circular y entonces se genera un campo electromagnético mucho más amplio. Entonces hay un imán con mayor potencia, es básicamente esto, para que no nos compliquemos. Entonces, ¿cómo es el circuito? Si hiciéramos un corte por el lado, vemos lo mismo que veíamos en la imagen anterior, hay un núcleo, ¿sí? Y aquí está el cable, ustedes me van a creer, pero este cable está enrollado. Solo que está, cuando hicimos el corte para la imagen, pues se ve así, se ve como los cablecitos como si se hubieran partido por la mitad. Pero realmente ustedes me van a creer para poder continuar con la explicación que están enrollados, ¿sí? Y hay evidentemente una estructura para el relé, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se genera, como les decía, cuando aplicamos una fuente de potencia, en este caso una batería, aquí está el voltaje, ¿sí? Entonces, esa fuente lo que hace es pasar a través de ese enrollado o a través de ese embobinado, se genera ese efecto del electroimán y pues se genera un circuito y hay un flujo magnético. Entonces, generamos un flujo magnético. Entonces, ahí está la polaridad negativa, polaridad positiva, ¿sí? Y se genera un imán, un efecto de imán, ¿cierto? Ahora bien, aquí aparece otro componente que se llama el armazón, ¿sí? Es solamente cómo se cierra, cómo se abre y se cierra ese circuito. Entonces, cuando nosotros activamos, si ustedes ven aquí el efecto, y cuando nosotros le ponemos el voltaje, entonces esto se energiza, se vuelve imán y se cierra el circuito y hay paso de corriente. Es solamente eso, ¿cierto? Así funciona este relé. Y por esto es que nos va a permitir pues tener diferentes tipos de contacto. Entonces ya vamos a encontrar algunas otras características sobre cómo se mueve ese relé, cómo se abre y se cierra. Ahora bien, en algunas características del relé dice normalmente abierto. No sé si a alguno le ha tocado esto, pero aparecen unas siglas, dice 30 amperios NA. Quiere decir que, que ese relé funciona a 30 amperios y que es normalmente abierto. Quiere decir que cuando está apagado, ese relé o ese circuito va a estar abierto. Es decir, que no va a haber contacto entre esta parte superior y este núcleo. ¿Por qué? Porque siempre hay un resorte. Entonces, cuando no hay energía, el resorte lo va a mantener abierto. O sea, nos permite tener el circuito sin paso de corriente, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué se deben usar entonces los relés? Entonces, como ya les decía, tenemos aquí dos circuitos que en teoría son dos fuentes diferentes, ¿sí? Pero incluso con corrientes también diferentes. Entonces, aquí estamos hablando de una corriente muy baja, 120 miliamperios.
que si bien le ponemos 12 voltios, pues entonces lo que hacemos es activar el relé, ¿sí? Se convierte en un imán y cierra el circuito de la parte superior. Al cerrar el circuito de la parte superior, vemos que ya no pasan 120 miliamperios, estamos hablando de 30 amperios. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que permite independizar esos dos circuitos. ¿Por qué? Porque ya no es que uno pite y uno esté moviendo todo el tiempo el vástago del claxon para que suene. No hay necesidad de hacerlo. Solamente hundimos en un interruptor y este le envía la señal al otro circuito para que se genere ese sonido. ¿Sí? Pues básicamente es eso. Convierten la corriente baja de entrada de control a una corriente alta, ¿sí? Para una salida pues mucho más potente. Entonces, ¿por qué, digamos, dentro del portafolio hay tantos tipos de relé? Digamos, si el concepto fuera así de sencillo, como lo estamos viendo acá, ¿por qué tenemos, como les decía ahorita, 200 números de parte de relés? Entonces, dependiendo de la configuración del relé, vemos que puede tener una patica de salida, ¿sí? O dos paticas de salida. Entonces, ahí empezamos a encontrar ciertas diferencias entre un relé y el otro. Entonces, esta primera consideración sobre cuántas salidas tiene el relé, entonces normalmente nos dicen, no, es que quiero un relé de 4 patas. Luego nos dicen, no, quiero un relé de 5 patas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos patas de conexión, digamos, entre dos patas de conexión para el voltaje, ¿sí? Para que opere el relé, porque ya vimos que es un elemento eléctrico. Entonces, tenemos dos patas de conexión y tenemos una pata adicional para la salida y otra pata para la conexión hacia el elemento que vamos a conectar. Pues puede ser una bocina, unas luces, etc. Ahí estamos hablando de 4 patas. Pero si vemos en la imagen del centro, aquí este relé nos permite doble conexión. Pues aquí en este solamente tenemos abierto y ya no pasa nada, ¿cierto? Cuando está abierto no hay nada funcionando. Entonces aquí podría ser un faro, en esta imagen roja de la izquierda podría ser un faro o una bocina. Entonces, energizamos, se cierra el circuito y se enciende la luz o se activa la bocina, ¿cierto? Pero en el circuito del centro, ¿qué ocurre? Vemos que tenemos o dos juegos de faros o dos juegos de bocinas. Entonces, hay como una especie de selector. Entonces uno podría, no sé, aquí funciona más el tema de los faros porque podría ser que estemos hablando o de faros en luz alta o de faros en luz baja. Entonces, si se acciona hacia un lado, entonces hacia un lado está funcionando los faros con luz alta y hacia la otra posición del relé funcionan los faros con luz baja. Y básicamente esa es la consideración. Luego encontramos, este tiene selector como se selecciona un camino o el otro. En cambio, hay otros que nos dicen, es la misma salida, ¿sí? Pero para evitar cablear más, que se tengan que hacer cableados diferentes, pues ya el mismo relé trae pues como la posibilidad de dos salidas. Entonces se conectan los dos faros hacia un lado o hacia el otro. Es solamente eso. Pues salen las dos luces y se encienden al tiempo, ¿sí? Pero funcionaría casi igual que este primerito que vemos a la izquierda, solo que nos permite la conexión ya individual de cada uno de los faros. ¿Hasta ahí vamos claros o los he confundido más? ¿Claro como el agua? Bueno, el tema, y quiero dejarlo como muy de recomendación, es que siempre que hagamos instalaciones eléctricas, procuremos usar siempre relés. Bueno, relés y fusibles, que ya los vamos a ver un poco ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces, los relés, evidentemente, nos permiten organizar mejor el circuito y nos va a evitar cualquier tipo de incompatibilidad eléctrica.
Entonces, bueno, importante. Y si son Gela, nuevamente, mejor. Entonces, bueno, luego otro dispositivo de seguridad son los fusibles, que si bien es cierto, pues los vemos como un dispositivo bastante sencillo y uno dice, no, pues esto no tiene tecnología, es solamente es solamente un dispositivo que se abre y ya. Pues los fusibles Gela, para contarles un poco, pues vienen de calidad de equipo original. Entonces, por eso todos nuestros fusibles cumplen las normas ISO, SAE, JASO y ROS. Entonces, son normas que aplican para diferentes regiones, ¿sí?, en el mundo, porque son todos los que comercializamos en todo el globo. Y también tienen algunas características medioambientales y también van a tener algunas características de normas eléctricas. Entonces, bueno, digamos que tienen diferentes certificaciones. Importante también la construcción de ese relé. Entonces, uno ve relés en el mercado que se ven como muy brillantes, ¿sí? Entonces vemos como una especie de cerámica y uno dice, uy, ese relé se ve más bonito. Entonces, y uno compara ese relé contra el de Gela y uno dice, no, pero es que el de Gela no se ve en el cuerpo, no es brillante, no es como más opaco. Entonces, ahí hay una característica importante sobre el material que se usa para fabricar ese fusible. Creo que me estaba confundiendo de palabra. Eh, y quiere decir que este fusible, para nosotros, la carcasa es de nylon, ¿sí? Esa estructura es de nylon. Entonces, ese nylon nos permite un voltaje superior, es decir, nos permite que también mayor resistencia a la temperatura. Es decir, si llega a haber un cortocircuito dentro del vehículo, porque pues digamos que por alguna cosa pasó más corriente de la deseada a través de la línea, pues el circuito por dentro, el fusible, sabemos que solamente es un cablecito por dentro que se abre, se abre y ya impide el paso de corriente. Pero ¿qué pasa si ese relé pues no admite una temperatura superior? Pues lo que va a ocurrir es que ante ese cortocircuito, pues ese fusible, perdón, se puede calentar y se puede incluso quemar. Más, hemos visto accidentes de vehículos solamente por el que se quemó un fusible. Entonces, claro, el fusible se quema, se enciende, se prende y de ahí para adelante se sigue prendiendo muchas más cosas y pues ya ahí sí, hasta que se estalle el vehículo. Entonces, importante que pues esta característica del producto lo hace súper ganador respecto a muchos de los productos que vemos en el mercado. Entonces lo vamos a ver un poco más opaco y ustedes van a decir, es porque es de nylon y nos permite mayores condiciones de temperatura y un voltaje más extendido. Bueno, ya luego características estéticas del producto, empaques compactos, pues para que sea mucho más fácil para la administración, para la venta, para el almacenamiento, etcétera. Y pues todas unas características de los productos más usados. Entonces, por ejemplo, vemos que según el tipo de fusible, pues va a tener mayor uso en ciertos amperajes y ustedes lo deben saber. Hay unos que se van a usar mucho más. Entonces, casi que tenemos la distribución, pues, digamos, dentro de los estándar, se van a usar más desde 5 amperios hasta 30 amperios y ya. ¿Sí? Tal vez en los mini son aplicaciones más pequeñas, entonces se van a usar entre 10 y 20 amperios. Pero tal vez entre los maxi se van a usar hasta 60 amperios, porque son fusibles mucho más grandes. Entonces, bueno, eso en cuanto a ese tipo de distribución. Y luego, ¿cómo está conformado el portafolio de Gela? Entonces tenemos los mini low profile o LP. Low profile quiere decir bajo perfil, entonces quiere que las paticas son más cortas, o los estándar, que ya también muchos los conocen, también bajo el nombre Ato, o los maxi, que ya son los grandotes, y también por diferentes tipos de presentación, entonces en una caja de 20 o de 100 o de 200 unidades, o también más de corte de tipo retail, entonces de 10 paqueticos de 10 unidades, con tipo blister, o una caja surtida. Entonces nos hemos dado cuenta que a la gente también le gusta comprar mucho este tema de las cajas surtidas, pues porque ahí viene como todo
paquetico de mantenimiento, por así decirlo. Y para instalaciones también ofrecemos los portafusibles, pues porque cuando vamos a hacer una instalación nueva, tal vez no hay el espacio para hacerle un montaje fusible, entonces toca hacerlo un montaje aéreo, o cajas de fusibles para que todos los fusibles queden organizados. Entonces, bueno, ahí tenemos suficientes características para entretenernos. Entonces, estos fusibles de low profile, pues vienen en cajas de 200 piezas. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes colores según el amperaje que usa ese fusible, ¿sí? Luego ese fusible low profile también, ese mini, pues puede venir en paqueticos surtidos, puede venir por amperaje, es decir, de a 10 piezas de un mismo tipo, o un surtido de 10 piezas de diferentes fusibles, y ahí indicamos de cuáles aparecen. Y pues ponemos más cantidad de los que sabemos que van a rotar mucho más. Luego los mini, que tienen ya las patas un poco más grandes, también vienen de 200 piezas en cajas individuales. Y va a pasar lo mismo cuando son de estos blister, entonces pues puede venir el paquetico de 10 unidades de uno en particular, o el surtido de 10 piezas de todos los que más van a rotar. Luego los estándar o tipo ATO, también estos vienen en la misma caja en las que vienen en el mini, pero como son más grandecitos, entonces ya no caben 200, sino que caben 100. Entonces la cajita viene de 100 piezas. Esto también para facilitar el almacenamiento de todos estos productos. Entonces, bueno, ahí vamos a encontrar las características de cada uno de los números de parte por amperaje. Y en este paquete de blister, pues va a pasar lo mismo que con el mini, pues va a venir todo el tema surtido, y en los maxi también. Entonces, aquí lo que cambia es que en el maxi, como usamos la misma caja, pues ya no caben 200 ni 100, sino que caben 20 unidades. Y bueno, ahí vamos a encontrar los colores y los amperajes. Y luego, pues para el que viene en blister, pues como el fusible es más grande, pues solo cabe uno. Entonces, bueno, también por exhibición. Evidentemente, pues en términos de competitividad, pues el de las cajitas, el de las cajas de tipo bulk, pues va a ser más económico. El de este que es más de exhibición, pues vale más el blister, ¿sí? Y ahora bien, las cajas surtidas, pues ya entonces viene un paquete surtido para los mini, un paquete surtido para los estándar, o un paquete surtido para los maxi. Y también, como vimos al comienzo, pues dependiendo de los que más roten, pues así los vamos a poner más cantidades de esas piezas dentro de ese paquete. Nos hemos quedado sorprendidos que a la gente le gusta mucho comprar este surtido. Y bueno, cajas portafusibles para todo el tema de instalaciones. Entonces hay cajas de 4, 6 y 8 vías, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que eso nos permite tener mucho más ordenada la instalación. También si la instalación es lateral, entonces las cajas, si no es por abajo, sino lateral, entonces ahí tienen las conexiones, entonces de 4, 6 y 8 vías, pero laterales. Y bueno, este que sí es mucho más grande, son 16 vías por la pestaña, por la parte de abajo, por la parte inferior. Y como les decía, también tenemos los portafusibles, entonces está el Maxi o el estándar. Entonces viene también, puede ser que sea un blister, una piecita, o Maxi, entonces vienen 5 unidades de portafusibles del Maxi. Y por tamaño aquí en el que vienen bastantes son 10 unidades o una pieza también en blister. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que queríamos contarles sobre productos eléctricos. Nos extendimos unos 15 minuticos más, pero espero pues que haya sido provechoso para contarles un poco de los aspectos técnicos y también en términos de portafolio, en qué nos venimos moviendo. Y bueno, si tienen alguna inquietud, este es el momento para que la aclaremos. Y bueno, siempre dispuestos y agradecidos también por la invitación que nos hace Implementos para esta charla. ¿Cómo les fue?
¿Inquietudes? Todo estuvo muy claro, doctor. Sí, César, muy claro, ¿no? Sobre todo la última parte donde se ha quedado bien explicado, ¿no? Un refuerzo Perfecto. de Bueno, la siempre venta, así, ¿no? De los bueno, relays ahí y quedamos todo. atentos a cualquier inquietud, ya sea que la hagamos a través de... Ok, perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias, César. Entonces, podríamos Muchas dar gracias. por... ¿Hablabas, Alejandro? Sí, César, no, agradecerte por esta capacitación de la categoría, ¿no? Ujú, Contigo vamos a estar agendando futuras capacitaciones, ¿no? De nuevos productos, novedades de productos, refuerzos. Y ujú. nada, ¿no? Si hay algo adicional que puedas comentarnos, encantados de escucharte. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, buena tarde. Ahí seguimos en contacto. Muchas gracias, César. Buenas Esté tardes. muy Muchas gracias bien. a todos Hasta por luego. participar. Gracias. Chao, chao.